buenas noches. Mi nombre es Giovanni Vicente Rojano Sepúlveda, estudiante de Ingeniería de Alimentos. Pertenezco al grupo 216009-21 y estoy en la fase final del proyecto de grado haciendo la sustentación de mi proyecto. Mi propuesta tiene como título la estandarización del proceso del pan tajado leche que garantice el funcionamiento de la levadura Saccharomyces cerevisiae en la etapa de fermentación en panadería en la frontera SAS. Iniciamos primero con un resumen acerca de lo que es el producto y dice que el desarrollo del trabajo tiene como objetivo estandarizar el proceso de la línea de elaboración del pan tajado leche en panadería de la frontera SAS, detectando en la etapa de fermentación las fallas que ocasionan la coloración de la corteza y tamaño deficiente del producto, razón por la cual se evidencia pérdidas por no conformidad del 28.5% de las unidades totales producidas en la industria. Con el fin de mejorar esta estandarización, el proceso se monitoreó y analizó la materia prima y producto terminado física y microbiológicamente, sensorialmente, teniendo en cuenta variables de control del proceso, tales como temperatura, humedad relativa del equipo de fermentación, temperatura, pH y producto en la etapa de fermentación, y revisión general del flujo del proceso. Esta inconformidad acerca de la no coloración, hemos determinado que la investigación la vamos a desarrollar en la etapa de fermentación. Para eso pasamos a nuestra segunda diapositiva. En el planteamiento del problema tenemos que en el desarrollo de este trabajo tiene como objetivo estandarizar el proceso en la línea de proceso por fallas que ocasionan la coloración de la corteza en tamaño deficiente del producto, razones por las cuales se evidencian las pérdidas por no conformidad. El objetivo general del proceso productivo de panadería en la frontera se basa en la elaboración de un pan tajado de leche con la finalidad de implementación de la biotecnología alimentaria utilizando la levadura tipo Saccharomyces cerevisiae como objeto de cuidado con fines de calidad. La levadura es uno de los microorganismos aplicados al proceso de panificación, para en este caso el pan tajado de leche, de forma intencional para ocasionar lo que es la fermentación de la masa. Los objetivos específicos es estandarización, creación de etapas de fermentación o búsqueda de los puntos críticos, establecer pautas del proceso productivo que garanticen una secuencia operativa, tener en cuenta las variables de control del proceso tales como temperatura, humedad relativa, equipo de fermentación, pH, producto de etapa de fermentación y revisión general del flujo de proceso. En este caso, estaríamos en la etapa o concentrándonos en la etapa de fermentación. En el marco conceptual y teórico, realizamos una investigación en donde sustentamos que otros autores han investigado la misma temática. ¿Cuál es la metodología o cuál es el proceso que tiene este producto? Iniciamos primero con la recepción de materia prima, que es donde se reciben todos los materiales, se lotea, se hace una observación de calidad o los requerimientos de calidad que tenemos: color, olor, textura, temperatura de llegada, etiquetado, lote, fecha de vencimiento y que los materiales no tengan ningún tipo de rasgado o están en mal estado.
Luego de esta etapa, las materias primas son llevadas a otra etapa que es dosificación. Salen de materia prima transportada de forma mecánicamente, siempre utilizando el sistema P, primero en entrada, primero en salida. Llega a dosificación o pesado. Llega a dosificación y pesado, que es en donde cada receta estándar es pesada de forma mecánica, utilizando una balanza para así poder darle cada uno del listado de los ingredientes que sean efectivos para luego pasarlo a la siguiente etapa. Porciones de masa con el peso. Antes de esta etapa tenemos una etapa que es de mezclado, que es donde se mezclan toda la lista de los ingredientes ya previamente pesados. Luego se fraccionan en partes iguales y se les va dando la forma. En esta etapa donde estamos es moldeado y formado de la pieza. Luego de que la pieza tiene su peso, está moldeada, pasa a una etapa de fermentación, que es en donde el producto tarda entre 3.5 horas y 4 horas en crecer. En esta etapa de fermentación es donde nos vamos a concentrar para con ese ingrediente bioactivo, ¿no? Como lo es la levadura Saccharomyces cerevisiae. Después de 3.5 horas en la etapa de horneo o secado, entra nuestro producto y tarda 60 minutos en el área de secado. Nuestro enfriamiento, sencillamente el enfriamiento es a temperatura ambiente durante 3 horas. ¿Cuál es nuestro cronograma de actividades? Para este cronograma utilizamos ciertas variables y le dimos 4 meses en la realización de nuestro proceso. Estandarización de los procesos, calibración de los equipos, sistema auxiliar de fermentación, cálculo de fracciones mágicas de la fórmula y la utilización total de la levadura. Nos devolvemos aquí en esta parte de fermentación, en donde tenemos sistemas auxiliares, en donde se le da a través de una caldera, se le da una temperatura y humedad relativa específica. En donde nosotros tratamos con este proyecto es identificar en la etapa de fermentación cuál es la causa de la coloración y el tamaño deficiente. ¿Cuáles fueron esos recursos necesarios para hacer este proyecto? Utilizamos un ingeniero de alimentos, computador, capacitación en la ciudad de Bogotá del personal, papelería. Esto nos da 19.600.000 pesos. ¿Cuáles fueron esos recursos necesarios? Estandarización, resultados de los productos esperados. ¿Cuáles son los resultados de ese producto esperado? Estandarización del proceso, tiempos de fermentación y regularlos. Control de temperatura y pH. El producto en esta etapa de fermentación. Cumplimiento de los estándares, es decir, si yo tengo 3.5 horas, entonces tendríamos que verificar que las 3.5 horas de fermentación se estén cumpliendo. Equipo de fermentación o equipo auxiliar. ¿Cuáles son las calderas o vaporizadores? En esta etapa le debemos controlar que se esté cumpliendo una temperatura y una humedad relativa.
El equipo de fermentación o sistema auxiliar que estén calibrados en temperatura y humedad. Todo esto ocurrió en Panadería La Frontera. ¿Cuáles fueron los recursos, esos recursos necesarios en donde nos pasamos? Utilizamos artículos científicos y sustentamos y validamos nuestra información. Con esto termino lo que es la sustentación de mi proyecto de grado. Muy amable y gracias. Recuerden que hablaron con Giovanni Rojano, estudiante de Ingeniería de Alimentos de la Universidad UNAT.